nuestra sesión de miércoles, último miércoles de cada mes. Nos toca ahora un tema muy interesante con la doctora Wendy Picasso, dermatóloga pediatra. Hizo su residencia en este hospital de pediatría y después saltó a la subespecialidad de dermatología. Es una experta médica dermatóloga privada en este hospital. Se está en el consultorio 920 para que la tengamos en cuenta. Y empezamos nuestra sesión con las dermatosis más frecuentes en pediatría. Doctora Wendy, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de estas sesiones. Con este tema de dermatosis más frecuentes en la infancia, digo, no podemos ver todo lo que normalmente llega a dermatología, pero en general intenté hacer una búsqueda rápida con el objetivo de que tengamos en cuenta las dermatosis que más frecuentemente nos llegan en la práctica clínica para poder ser capaces de dar atención primaria al paciente pediátrico. Y bueno, también saber la nomenclatura adecuada para una adecuada comunicación y manejo entre colegas, entre especialistas. Y bueno, si encontramos, si buscamos en la literatura, vemos que las dermatosis dependen mucho de la zona geográfica, también lo racial, también depende mucho del estrato socioeconómico, pero bueno, en general, en una búsqueda, traté de enfocarme en 6 de las dermatosis que más frecuentemente nos llegan al consultorio. Revisé en Instituto Nacional de Pediatría, en el Federico Gómez, en el Hospital Infantil de México y bueno, en algunos otros países. También, bueno, ya saben que ahora la inteligencia artificial está llegando y pues también si buscamos ahí, vemos que algunas de ellas también que aparecen en nuestra búsqueda las vamos a tratar y bueno, todavía nos toman importancia y bueno, aquí después de que te dicen cuáles son las más frecuentes, te dicen consulta a un pediatra o un dermatólogo pediatra para un adecuado manejo, ¿no? Lo cual es bueno. Y bueno, vamos a hablar de inflamatorias e infecciosas en general, porque considero que son las que más frecuentemente nos llegan a en la práctica clínica. Vamos a hablar primero de la dermatitis atópica, tan famosa que eh, siempre nos llega. Tenemos, bueno, ya sabemos que es una dermatosis inflamatoria caracterizada por 3 cosas principales: prurito, xerosis y la presencia de eczema, ¿no? Estas placas eritematoescamosas y que siempre hay remisiones, exacerbaciones, que es una enfermedad crónica que afecta de manera importante la calidad de vida del paciente. Tanto la pérdida de calidad de sueño, ajá, por el prurito tan importante que llega a haber, bajo desempeño escolar y laboral, e incluso también afectación emocional por una pobre interacción social por las lesiones visibles, ¿no? Esto se relaciona mucho con la gravedad de los síntomas. Llega a afectar hasta el 30% de los niños, también afecta a adultos, pero vemos que el 90% inicia en los primeros 5 años de vida. Y es importante que como médico de primer contacto también tener presente que no necesariamente el paciente tiene que ser alérgico, sin embargo, hay que hacer un buen interrogatorio y una buena historia clínica para saber a dónde sí, a dónde no enviarlo, si mandamos estudios, no mandamos estudios y cómo tratarlo. En este artículo que mencionan en las recientes guías publicadas, se ha publicado que ha habido un aumento en México de 6.6 a 7.8% en niños de 6 a 7 años y de hasta el 6.7% en pacientes de 13 a 14. Y bueno, esto rapidísimo, lo explican mejor los inmunólogos que nosotros los dermatólogos, pero bueno, para fines prácticos actúan 2 procesos fundamentales. Defecto en la barrera cutánea. ¿Y por qué es importante saberlo? Por la educación al paciente, por el tratamiento y el abordaje que vamos a dar.
inflamación de dermis y epidermis. Tenemos que de manera genética hay defectos en la barrera, disminución de proteínas, disminución de ceramidas, afección en las uniones intercelulares y disminución del pH, lo cual daña el queratinocito y hace que haya liberación de interleucinas, se desencadena la respuesta inflamatoria con liberación eh, de histamina. Y esto a su vez es un proceso que se empieza a desencadenar como un círculo en el que la misma inflamación hace que continúe el daño a la barrera. Entonces se hace un círculo vicioso. También tenemos, bueno, que aparte de la liberación de histamina, hay interleucinas que actúan directo sobre nervios que hacen que nos dé prurito. Entonces el paciente se rasca y daña más todavía la barrera cutánea, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta para saber también a partir de dónde podemos o no podemos controlar. Bueno, los factores ambientales también es importante saberlo, sobre todo ahorita seguramente les llegan a ustedes muchos niños con dermatitis que se desencadenan secundaria al sudor por tanto calor que está haciendo. Pero también, bueno, por contacto con fibras sintéticas, por estrés psicológico e incluso por una infección viral, nos puede desencadenar la dermatitis. Vemos también que hay participación de la microflora. El que haya disminución aumento del pH hace que se facilite la sobrepoblación de Staph aureus y de Malassezia. Entonces comienza a ser Staph aureus el principal colonizador, el que empieza a dominar, y también se ha visto que Malassezia puede desencadenar o exacerbar las dermatosis. Bueno, esto también ya lo hemos visto mucho, pero solo para recordar que dependiendo de la edad también es el cuadro clínico que se nos va a presentar. O sea, no porque veamos un lactante sin afección de pliegues, que es más como en escolares, vamos a descartar dermatitis atópica, ¿no? Tenemos que en lactantes es mucho en cabeza, en zonas extensoras e incluso en glúteos, y cambia la topografía en pacientes escolares o incluso en adultos, ¿no? Y podemos tener lesiones tan simples como gerosis y discreta escama y tan complicadas como ya liquenificación e inflamación importante que ya es más difícil de revertir. Bueno, tenemos los criterios diagnósticos que consideran las recientes guías, son los criterios de Williams, en donde, bueno, es lo mismo, que tengamos presencia de una dermatitis pruriginosa asociada a la morfología y características típicas de estos pacientes con dermatitis atópica, historia de gerosis, historia personal o familiar también de enfermedades atópicas, inicio de manifestaciones clínicas también antes de los 2 años. También tenemos otros criterios utilizados por guías en Estados Unidos, pero, o sea, lo dividen, son los mismos, lo mismo que hemos estado platicando. Acá lo dividen como en características esenciales, que son morfología y distribución característica, de acuerdo a la edad. También características importantes asociadas o situaciones de exclusión. Y bueno, también nos piden mucho, por ejemplo, las guías recientes, clasificarlo según el endotipo, es decir, el mecanismo que está causando la enfermedad y ver si es alérgica o no alérgica. ¿Por qué? Porque de esta manera es que vamos a garantizar el éxito o no de nuestro paciente. Si estamos ante una dermatitis atópica extrínseca causada por un alérgeno, pues aparte de las medidas generales de reparación de barrera, pues es importante alejar al paciente del estímulo que lo esté provocando. Y bueno, el tratamiento, entonces, como ya les había dicho, es primero, ya una vez que llegamos al diagnóstico adecuado, descartar nuestros diagnósticos diferenciales. Nuestro objetivo es restaurar la barrera cutánea. Dejar al paciente en la medida de lo posible sin prurito o que se pueda controlar lo más que se pueda y sin lesiones. Y sobre todo,
aquí me voy a detener un poco porque se tiene que explicar al paciente. Lo principal es darle educación tanto a los padres o cuidadores o al paciente, si ya entiende, de que es una enfermedad crónica y que siempre va a tener que ponerse emoliente, las características del emoliente e incluso decirle a los papás, o sea, dar el ejemplo. Si yo no me pongo, si el papá no se pone crema, pues el niño tampoco lo va a hacer, ¿no? Nunca. Entonces también, pues estar todos como en el mismo canal en la familia, evitar factores desencadenantes y alérgenos si se conocen. Y bueno, otros desencadenantes inespecíficos que se mencionan en las guías, pues también maquillaje, como ya sabemos, perfumes o ambientes con bajo grado de humidificación. De repente aires acondicionados o en invierno calefacción también pueden dañar la piel, también pueden dañar la barrera cutánea. Y bueno, en cuanto a estudios de extensión, si ven en enfermedades leves, no se recomienda mandar tantos estudios, a menos que tenga antecedentes de atopia o ya se busca IG específica contra alimentos. Ya en enfermedades graves, a lo mejor, o en enfermedades recalcitrantes, incluso se recomienda realizar biopsia de piel, por si nos estamos equivocando. Y bueno, en cuanto a tratamiento con esteroides, también esto es como una disyuntiva. Hay pacientes que ya tanta información que reciben de no voy a usar esteroides de ninguna manera. Entonces, el esteroide no es malo si se usa adecuadamente, si se usa en una zona de inflamación por ciclos determinados. ¿Por qué? Porque tiene mucho efecto antiinflamatorio y lo que sí se recomienda, pues de acuerdo a la topografía y nosotros como pediatras tenemos que manejarlo adecuadamente. Por ejemplo, baja potencia en rostro y genitales. O sea, no se recomienda para nada utilizar en una dermatitis en área de pañal o en axilas alguna betametasona o un clobetasol, que son esteroides de alta potencia, ¿no? Entonces aquí sí es muy importante. Mediana potencia, a lo mejor ya podemos utilizar en área de tronco, en extremidades o lesiones que no son tan importantes, tan intensas. Y alta potencia o en piel liquenificada, siempre y cuando sugiero no esté abierto, y áreas gruesas de la piel, ¿no? Palmas, plantas. Y bueno, el tratamiento no debe de ser descontinuado abruptamente, eso también es importante. Tanto cuando se prescribe, lo pueden prescribir por corto tiempo, pero también de repente el paciente lo usa 3 días, ya está mejor, dice: "Ya me siento bien", y lo suspende, y no sigue el ciclo tal como se le recetó. ¿Por qué? Porque hay células inflamatorias que todavía están, eh, en la piel y que no ha disminuido la inflamación por completo. Entonces, en cuanto suspendemos el esteroide, si lo suspendemos de manera abrupta, pues va a haber una recurrencia, más rápida, vamos a estar batallando con exacerbaciones frecuentes y por eso se recomienda tanto en las guías europeas, en las mexicanas o en las de Estados Unidos, que se pueda hacer terapia proactiva, es decir, recomendar al paciente a lo mejor ya algo o algún sustituto de esteroide como para seguir desinflamando. Y lo que yo le digo mucho al paciente, mi objetivo es que ya no uses esteroide, o sea, ahorita por el brote sí te lo voy a dejar, pero el objetivo de la consulta es que ya tú en cuanto veas que vas a tener la dermatitis, en cuanto veas que está reseco o que empieza a dar prurito, empezar con humectación, emolientes o sustitutos de esteroide para no estar todo el tiempo desinflamando con ellos. Bueno, ya sabemos, el uso inapropiado nos puede causar desde estrías, púrpura, hasta síndrome de Cushing, retraso en el crecimiento en algunos pacientes. Por eso es importante dar toda la información al paciente, porque hay algunos pacientes que se van a un extremo de no, nunca me des esto, pero hay otros que lo usan siempre y ya no regresan contigo hasta que ya traen atrofia, estrías o síndrome de Cushing, ¿no? Y bueno, los que les decía, que son, digamos que los sustitutos de esteroides o los que podemos llegar a utilizar un poquito más a largo plazo son los inhibidores de calcineurina, tacrolimus o pimecrolimus. Sus presentaciones son en ungüento, también tienen efecto antiinflamatorio,
Pero aquí la desventaja es que no se pueden aplicar en heridas abiertas y cuando lo prescribimos de inicio puede dar prurito o puede dar ardor. Entonces, por eso de repente lo que hacemos es iniciar con esteroide, irlo disminuyendo y ahí meter el tacrolimus o pimecrolimus. Ya no va a estar tan inflamada la piel, ya no va a estar abierta y ya no va a arder tanto. Tenemos las concentraciones al punto 1 y al punto 0,3, recomendada para adultos, al punto 1 y niños mayores de 12 años y al punto 0,3 en niños más pequeños. Se puede presentar, como les decía, también ardor y si lo usamos de manera crónica, hemos visto en algunos pacientes que hay sobreinfección bacteriana. Nuevas terapias tópicas, el crisaborol, que ya llegó a México en el 2020, desde el 2016 fue aprobado por FDA, pero ha llegado acá hasta el 2020. Hemos tenido buenos resultados. También hay un poco de ardor al inicio del tratamiento, entonces también explicarle al paciente y la verdad es que hemos tenido también buenos resultados. Antibióticos tópicos, solo utilizarlos si vemos datos de infección, ¿no? Presencia de costras melicéricas, exudado. Se recomienda utilizar productos con bajo grado de sensibilización. Nosotros hemos visto y bueno, se ha descrito que, por ejemplo, neomicina o gentamicina son antibióticos que causan mucha sensibilización, que causan mucha dermatitis de contacto. Entonces, preferimos no usarlos y menos cuando vienen combinados con antimicóticos o con esteroides. Lo que se recomienda es usar mupirocina en ungüento o ácido fusídico. También terapia oclusiva o húmeda. Sin embargo, aquí ya recomiendo que lo haga el dermatólogo propiamente por el riesgo de, si tenemos lapsos a largo plazo, se puede absorber más el medicamento o la cortisona en este caso, ¿no? En cuanto a tratamiento sistémico, ya no se recomiendan los esteroides sistémicos. Las guías nos hablan que solo lo utilicemos en casos excepcionales, donde a lo mejor en un lugar donde no tenemos nada más, con ciclos muy cortos. O cuando vamos a pasar si no tenemos la oportunidad de utilizar nuevos medicamentos, cuando vamos a pasar, por ejemplo, de un esteroide a metotrexate para que no se exacerbe el paciente. Ciclosporina también ha sido aprobado en solo 15 países en Europa. Ahorita ya se prefiere utilizar algunas otras cosas, sin embargo, por el costo, pues no todos los pacientes lo pueden pagar. Y lo que les decía, los productos que no se recomiendan son los productos que vienen combinados y los antihistamínicos tópicos. ¿Por qué? Por la dermatitis de contacto hay mayor probabilidad de presentar reacciones adversas. La verdad es que el beneficio es mínimo si lo utilizamos como de forma rutinaria. Entonces, sí tenemos que encontrar datos de infección. Y los antihistamínicos tópicos nos pueden también causar hipersensibilidad cutánea y pueden alterar el microbioma cutáneo. Entonces, también puede ser perjudicial para los pacientes con dermatitis atópica. Los diagnósticos diferenciales, bueno, son muchos, sin embargo, sí insisto en un adecuado abordaje, historia clínica, interrogatorio, porque es así como los vamos a descartar, ¿no? Complicaciones, y esto también es importante tenerlo en cuenta porque se sugiere que ante la presencia de una complicación se puede abordar sí, como médico de primer contacto, pero se recomienda ya envío al especialista. Es decir, cuando hay infección secundaria, presencia de herpes o presencia de verrugas virales o liquenificación importante. Nos habla de que no lo estamos controlando bien y que necesita tal vez escalar el tratamiento. Y bueno, en cuanto a la dermatitis del pañal, tenemos también que a veces los describen desde el 20 al 25% de las visitas al dermatólogo. Sin embargo, yo creo que los que tienen más contacto con neonatos también lo ven mucho. ¿Por qué? Porque pues es una piel inmadura y frágil y entonces es fácil de que se inflame.
Se puede considerar como una dermatitis de contacto de inicio y en los primeros días, pues generalmente es leve. Sin embargo, se va complicando por todos los factores que intervienen en la generación de esta dermatitis. Pues es un ambiente húmedo, hay fricción, puede llegar a haber irritantes químicos con las toallitas que utilicemos. Algunas, de hecho, pueden tener conservadores o vehículos que no hacen bien y todo esto hace que igual haya un aumento de pH y disrupción de la barrera cutánea. Los factores irritativos aquí principales pues son generalmente los productos de limpieza y sobre todo las toallitas. ¿Por qué? Porque tienen productos que pueden irritar más y también porque aunque utilicen hipoalergénicas sin fragancia, de repente hay fricción en la piel y eso también exacerba la dermatitis. El cuadro clínico, bueno, ya lo han visto muchísimos de ustedes, pero bueno, aquí este cuadrito es como para tener en cuenta cuándo pensar en que ya hay cándida, cuándo hay que pensar en que es un paciente atópico. Cuando tenemos una dermatitis inicial y dermatitis de zona del pañal como tal, tenemos que es un eritema no tan intenso. Ajá, le llaman en algunas bibliografías eritema englaseado. La piel se puede ver seca en ocasiones y puede haber escasa escama. Aquí va a respetar los pliegues. Solo hay afección a áreas convexas y generalmente es porque no hay un cambio frecuente de pañal, pero bueno, hay que interrogar. ¿Cuándo pensar en cándida? Cuando ya tenemos más de 72 horas de evolución, cuando tenemos un eritema brillante con pápulas a satélite, ya hay afección en pliegues y generalmente el paciente te dice que hay una historia de que tuvo alguna infección y le manejaron con algún antibiótico, ¿no? Aquí también es importante revisar la mucosa oral porque también podemos tener la presencia de algodoncillo. Se sugiere como prueba diagnóstica, se puede hacer KOH, sin embargo, pues de repente ya el cuadro clínico nos los da, no es tan necesario. Cuando tenemos un paciente atópico, primero inicia con irritación, pero se asocia a que hay eczema en otros sitios o hay mucha gerosis. O por ejemplo, en las niñas en labios mayores se marcan mucho los pliegues eh, por dermatitis atópica. También pues hay historia familiar, no es necesario hacer prueba diagnóstica. Cuando hay dermatitis seborreica, el eritema es más asalmonado y también a la exploración física vemos placas eritematoscamosas en áreas retroauriculares, en axilas, ¿no? Y eso nos puede también orientar. En impétigo podemos ver ampollas o podemos ver costras, las famosas costras melicéricas, ¿no? Generalmente también hay dermatitis perianal acá. Y bueno, aquí tenemos más o menos como un ejemplo de dermatitis que inició, por eso le llaman eritema englaseado, de repente se puede ver un poco blanco, es escama. Aquí se ve que respeta todavía, pero aquí ya la evolución, sí ven el eritema que cambia un poquito, ¿no? Se ve más intenso, ya hay colonización por cándida y ya hay pápula satélite. Aquí tenemos otra dermatitis por cándida. Estos casos se recomienda ya más atención por especialista porque ya se está diseminando más. A diferencia de una dermatitis de contacto, si vemos el eritema es más en las zonas de fricción del pañal y respeta los pliegues. Aquí tenemos algunas de las complicaciones, que es granuloma glúteo infantil o reacciones psoriasiformes, que también se sugiere ya consultar al especialista. Aquí también. Esta ya es una histiocytosis de células de Langerhans, perdón. Y aquí sí, definitivamente consulta al especialista para biopsia y abordaje. Y aquí tenemos un paciente con dermatitis seborreica. Y bueno, en cuanto a pañales ecológicos o remedios caseros, ¿cómo sí orientar al paciente o no orientar a los papás del paciente? Bueno, en cuanto a pañales ecológicos, nos habla esta actualización
acerca de que si se van a usar pañales ecológicos, que se usen bien, ¿no? O sea, que se meta en una carga con suficiente ropa para realmente ahorrar, porque si metemos una carga con 3 pañales, pues ahí también estamos contaminando, ¿no? También cuando se utiliza la secadora, no usarla a más de 60 grados porque también estamos contaminando, entonces no tiene caso el ahorro que estamos haciendo con los pañales de tela si gastamos más agua, si gastamos más electricidad, etcétera, ¿no? Entonces nos hablan de, sí, está bien si lo vas a usar, sigue todas estas medidas para que realmente esté siendo ecológica, ¿no? Y hay pacientes que de verdad, o sea, la fricción también no la toleran. Entonces, cada paciente es diferente. No se puede en general recomendar todos usen pañales de tela o todos usen pañales desechables. Recientemente los fabricantes pues han trabajado porque sean biodegradables, pero es difícil que sea un pañal realmente 100% biodegradable. Y en cuanto a remedios caseros, sí nos hablan de tener mucho cuidado con utilizar, por ejemplo, bicarbonato de sodio o fórmulas que tengan fenol, alcanfor, ácido bórico, ácido salicílico, ajá, o difenidramina, porque nos pueden causar dermatitis por contacto o toxicidad. Es importante tener en cuenta como médico de primer contacto los factores de riesgo asociados. La edad, o sea, pacientes prematuros, pues tienen más inmadurez y más susceptibilidad a una dermatitis del pañal, interrogar si ha habido cambios en la dieta, eh, investigar también mucho qué tan frecuente se cambia el pañal. Y bueno, es importante advertir a los padres que no deben de contener jabón, aceites esenciales o fragancias las toallitas y repito mucho, no friccionar la piel. Y bueno, dar al paciente la orientación, el ABCD, es decir, A de dejarlo sin pañal de manera intermitente durante el día, utilizar cremas o pomadas que hagan efecto de barrera. Lo que nos hace mejor efecto de barrera generalmente son las pomadas con óxido de zinc o con petrolato. Limpiar bien el área de preferencia con agua, sin friccionar la piel. Hacer cambio frecuente de pañal y la educación a los padres. Óxido de zinc ya hay presentaciones desde el 20%, que es como para dermatitis leves, hasta el 40%, hay algunas marcas que ya manejan, que son para lesiones más graves, que ya se pueden hacer incluso exudativas. También se aprueba el uso de dimeticona y cuando pensemos en presencia de cándida, podemos utilizar azoles. Aquí es el mismo tema que con los esteroides, no utilizarlo nada más 3 días y si ya mejora, dejar de utilizar el azol o dejar de utilizar el óxido de zinc. Sí se recomienda por lo menos una semana, 15 días de tratamiento, porque de repente hay áreas que el ojo no alcanza a ver y siguen inflamadas. En cuanto al uso de esteroides, aquí sí es controversial. Aquí solo se recomienda de baja potencia por el efecto de oclusión y de que absorbe más en esa topografía la piel. Y antibacterianos cuando lo consideremos necesario, se recomienda de preferencia en ungüento y los que no causen tanta sensibilización. Y bueno, cuando enviarlo al dermatólogo, ya vimos algunas de las fotografías, cuando tengamos presencia de mucho exudado que no lo podamos controlar, lesiones que haya más allá del área del pañal o sospecha de malignidad. Y en cuanto al prurigo por insectos, seguramente también les llega mucho. Ya sabemos que es una dermatosis reaccional por picadura de insectos y podemos tener desde pápulas, pero también hasta pacientes que hacen ampollas o reacciones sistémicas, incluso anafilácticas. ¿Qué sucede? Que la saliva del mosquito comienza a desencadenar toda esta situación. Tenemos que el prurigo por insectos, bueno, se encuentra en todo el mundo. Es más frecuente en áreas tropicales, sin embargo, o en climas cálidos y predomina en niños en edad escolar. No hay predominio, no se ha descrito predominio de género y afecta sobre todo a poblaciones especiales, pacientes atópicos, afecta mucho también la calidad de vida. Tenemos que hay una reacción de hipersensibilidad precoz, que es lo que nos desencadena la roncha, pero también
en algunos pacientes hay presencia de hipersensibilidad tardía, llegando a la presencia de pápulas. También hay lesiones que causan por efecto directo de la picadura, lesiones a distancia por sensibilización. O sea, no es que le haya picado el mosquito en todos los lados, sino que hay una sensibilización que empieza a desencadenar esa reacción. Hemos visto que los mosquitos, bueno, su saliva tiene enzimas, tiene vasodilatadores e inmunomoduladores e incluso factores antiplaquetarios, que es lo que nos llegan a causar toda esta reacción. No en todos los pacientes, pero sobre todo en niños en edad escolar. Tenemos lesiones iniciales que pueden ser simplemente ronchas, pápulas o incluso eritema alrededor. Después, las siguientes 24 o 36 horas, empieza a haber presencia de pápulas satélite, vesículas o incluso en algunos pacientes presencia de petequias. Secundario al rascado, pues ya tenemos las costras, tenemos la infección secundaria y datos de escoriación. Y en algunos pacientes también podemos tener lesiones tipo urticaria, o sea, que no se comportan, que se parecen urticaria, pero no lo son en realidad, o el síndrome de Skinner, que es cuando se hace un eritema alrededor importante, aumento de la temperatura, linfadenopatías e incluso alzas térmicas. Esto resuelve en aproximadamente unos 3, describen hasta 10 días y es importante tenerlo en cuenta. Y se asocia mucho, o sea, los pacientes que tienen prurigo por insectos o que hacen reacciones muy exageradas a las picaduras de insectos, también hay que interrogar porque se ha visto que se asocia mucho en niños atópicos, ajá, o incluso en niños con alguna otra enfermedad atópica, no necesariamente dermatitis atópica. Bueno, aquí tenemos algunas formas de presentación, ajá, que son principalmente pápulas. Otras lesiones ya más importantes que tenemos que saber que puede ser un prurigo por insectos. El diagnóstico es clínico, pero sí importa mucho la historia clínica y tenemos que diferenciarlo con presencia de escabiasis, urticaria o incluso algunos exantemas virales. Las complicaciones, pues ya lo habíamos dicho, infecciones o dermatitis por contacto secundario a los repelentes. Y en cuanto al tratamiento, pues explicarle al paciente todo esto. Como medidas preventivas, podemos fumigar si los pacientes tienen jardín, utilizar pabellones o mosquiteros. Cuando es la roncha inicial, se puede usar antihistamínicos y cremas lubricantes en caso de que veamos que hay gerosis o piel seca o medidas secantes en pacientes que son pápulas o que ya empieza a haber presencia de exudado o presencia de vesículas. Como cuál, óxido de zinc, polvos coloides, son lo que seca. También podemos utilizar repelentes tópicos o tiamina. Sin embargo, en los repelentes, la Academia Americana de Pediatría recomienda que no se utilicen concentraciones por arriba del 30%. Y bueno, aquí también en esta actualización eh, nos hablan de que bueno, es importante utilizar con mucho cuidado los repelentes. Se sugiere utilizarlos en niños mayores de 2 años, después de los 2 años, y no utilizarlos que hagan contacto directo con la piel porque puede haber absorción, siempre encima de la ropa. Y bueno, aquí también algo que de repente mandamos mucho porque pensamos que es inocua es la citronela, ¿no? La citronela dura solamente 2 horas, entonces se puede utilizar como repelente, pero sí se tiene que estar reaplicando y también puede causar irritación. Entonces también se recomienda de preferencia utilizarlo encima de la ropa. Otros tratamientos, lociones con calamina, esto también va a tener efecto secante. Entonces, si tenemos un paciente con piel atópica más prurigo por insecto que tiene piel seca, pues primero utilizar un emoliente en todo el cuerpo y ya después, sobre las lesiones, calamina, ¿no? Mentol lo podemos utilizar, pero no en zonas que estén abiertas o rascadas porque va a arder.
Se puede utilizar, recomiendan anestésicos locales, sin embargo, también hay que tener cuidado con la dermatitis de contacto. Y en lesiones cerradas que no estén rascadas, se puede utilizar esteroides tópicos. Ajá. Aquí, bueno, ya en casos más importantes, se ha descrito la utilización de antagonistas de leucotrienos, e incluso, bueno, ya en anafilaxia, epinefrina, o se ha descrito también inmunoterapia. Y bueno, en cuanto a las verrugas virales, estas, pues ya sabemos que es una infección por virus de papiloma humano y depende mucho cómo las nombremos, sobre todo la localización y la morfología, si son verrugas planas, plantares, comunes o verrugas genitales. Es más prevalente en pacientes escolares con una prevalencia del 33% y tampoco hay predilección de género. Em, se habla de una resolución espontánea del 70% de los pacientes a los 2 años. Sin embargo, al final es viral y es contagioso, entonces hay que valorar riesgo-beneficio. Solo se presenta dolor cuando son verrugas plantares o verrugas ungueales, porque se está ejerciendo presión. Y bueno, se caracterizan por neoformaciones exofíticas con mucha hiperkeratosis en la superficie, sobre todo cuando se encuentra en superficies de piel gruesa, ¿no? Palmas y plantas. A la dermatoscopía, esto es algo que nos ayuda mucho. Hay presencia de capilares trombosados. De repente no podemos distinguir, o sea, a veces no son tan claras como en el artículo o en el libro, o trae una historia rara el paciente y nos ayuda muchísimo a los dermatólogos la dermatoscopía. También hay otras verrugas que son filiformes, que se pueden presentar en rostro y cuello. Estas son de más fácil tratamiento. Y bueno, las verrugas planas que se encuentran en zonas preferentemente fotoexpuestas, son de superficie lisa y son de menor diámetro que las verrugas comunes. También tenemos las verrugas que son más profundas plantares, son muy hiperqueratósicas e incluso cuando crecen en placas se llaman verrugas en mosaico, más difíciles de tratar. Y aquí era lo que les decía, cuando nosotros acercamos el dermatoscopio ya se ven los vasos trombosados y es así como podemos ya llegar a un buen diagnóstico. Em, Podemos confundirlo simplemente con las hiperkeratosis o llamadas callosidades, con nevos epidérmicos, con reacciones granulomatosas, ¿no? Me han llegado pacientes que se astillaron y hacen una reacción granulomatosa que se ve hiperqueratósica y pareciera una verruga, pero no lo es. Por ejemplo, aquí es otra dermatoscopía de una hiperkeratosis. Aquí no se pierden los pliegues, los surcos. Ajá. Entonces esto me habla de que no es verruga, no se ven vasos trombosados. En cambio, esta aquí no se ve bien, como que perdió la resolución, pero se pierden los surcos, está aquí la verruga y los vasos trombosados. Y bueno, tratamiento no se ha llegado como a consenso como tal en niños, se han hecho revisiones. La última que he encontrado es del 2020. Se hizo una revisión de artículos desde 1960 hasta el 2020 con criterios de inclusión específicos. Algunos pacientes, algunos autores mencionan que no se haga nada, ¿no? Que se platique con el paciente, educación sobre todo, pero sí estar alertas a la diseminación o la autoinoculación. Cuando se evaluó esta no intervención, se vio que teníamos tasas de aclaramiento a 2 años del 63.6%, ¿no? Cercano a lo que describe la literatura. También se evaluaron artículos en donde vieron qué tan eficaz era la crioterapia. Aquí se encontraron tasas de resolución a los 3 meses de 68.2%. Sin embargo, es muy dolorosa la crioterapia, entonces sí hay que considerarla en el paciente pediátrico. El ácido salicílico también fue de los que mejor tasa de resolución tuvo, sobre todo cuando se combina con otras terapias. Por ejemplo, aquí con ácido glicólico, esto es en formulación porque
Hasta donde yo recuerdo, no hay algún nombre comercial que traiga salicílico más glicólico. Se ha visto una tasa del 100% a las 8 semanas. Entonces, pero también los efectos adversos es irritación en la piel y hay que usarlo con cuidado. Esta es la manera en la que hacemos la crioterapia. Aquí mal porque, bueno, cuando prescribimos a paciente ácido salicílico, hay 2 presentaciones en México, si no mal recuerdo, una que trae al 26% y otra al 16% el ácido salicílico. Recomiendo que lo usen con un hisopo, o sea, que no contaminen otra vez la solución. Entonces, que dejen esto aparte y que lo apliquen con un hisopo. Hay que tener mucho cuidado y no utilizarlo en niños tan pequeños también es importante. También describen, por ejemplo, en esta revisión otros tratamientos como formalina e incluso nitrato de plata, adapaleno o cantaridina con aparentemente buenos resultados. Sin embargo, también puede haber dolor, irritación. Inmunoterapia también en algunos pacientes se ha llegado a utilizar, pero esto solamente se ha visto en pacientes con verrugas recalcitrantes. Terapia destructiva, como por ejemplo curetaje, que si vemos no tienen, o sea, tienen la misma, más o menos la misma tasa de aclaramiento, o terapias alternativas. Pero aquí nos mencionan que están limitados, ¿no? Los estudios. Y bueno, en cuanto al abordaje, sí hacen mucho énfasis de repente en las revisiones en si es una verruga plantar o no. ¿Por qué? Porque el tratamiento es muy difícil en una verruga plantar. Si es una verruga palmoplantar, que es profunda, que es difícil de tratar, y estamos con un niño de más de 7 años que ya le puedes explicar y tal vez nos acepte la crioterapia, podemos irnos directo a crioterapia, ácido salicílico e incluso utilizar oclusión. ¿Cómo la recomiendo? Personalmente yo no les inicio, sobre todo cuando son niños, de inicio en la primera consulta, no digo, venimos con la crioterapia, ¿no? Con todo. ¿Por qué? Porque la verruga seguramente está muy hiperqueratósica y no va a penetrar bien la crioterapia. 2, porque pues el niño ya no va a querer venir y esto es de varias sesiones. No siempre el éxito es en la primera sesión de crioterapia. Entonces, primero le explicas, lo mandas a su casa a lo mejor con ácido salicílico todas las noches, ya que está ablandada la verruga, que llega a tu consulta de control, quitas un poquito la superficie hiperkeratósica y ahí sí puedes dar la crioterapia. En esta revisión también recomienda que cuando hagas este tipo de tratamientos utilices EMLA o utilices algún anestésico local una media hora antes para que también no haya tanto dolor. Sí, sí lo va a haber, pero para que no haya tanto, que tiene que penetrar. Em, Cuando tenemos niños pequeños, pues se sugiere observación, ácido salicílico si el niño no es tan pequeño y lo recomiendan, por ejemplo, en algunos artículos que lo utilicen incluso mañanas y noches. Sin embargo, sí irrita, entonces sí es importante ver a qué porcentaje lo vamos a dejar, el tipo de piel de paciente y es mejor irnos lento a cada 24 horas o incluso cada 48 horas si es muy irritante para el paciente. El tratamiento temprano ayuda mucho para control epidemiológico y prevenir la diseminación de lesiones. Sin embargo, puede hacerse vigilancia y bueno, seguimos con las conclusiones de esta revisión que no hay realmente algo realmente eficaz en niños. Molusco contagioso, seguramente también lo han visto mucho en su práctica. Sabemos que es un poxvirus que también se autolimita, pero es mismo tema, ¿no? Es muy contagioso y al final no queremos que el paciente viva años con sus moluscos. Se asocia mucho a pacientes que van mucho a natación, a albercas y a eczema como factor asociado. Por ejemplo, ocurre muy frecuente en pacientes con dermatitis atópica. Se ha descrito hasta un 24.2% de pacientes. El periodo de incubación puede llegar a ser de hasta 6 meses. Y bueno, ya conocemos las famosas lesiones que son pápulas umbilicadas. Se ha visto que, por ejemplo, estas lesiones más grandes quieren decir que va a haber remisión espontánea. Y esto sucede solo en el 10% de los pacientes. El mismo paciente empieza a hacer una reacción alrededor del molusco que se llama eczema moluscoide. Y eso quiere decir como que ya
va de salida. Sin embargo, el paciente a veces es cuando va con nosotros, ¿no? Porque la reacción se ve abrumadora. Cuando está en párpados hay que descartar que no haya queratitis o conjuntivitis. Y los diagnósticos diferenciales, pues también a veces no es tan fácil como en el libro. Verrugas, varicela o incluso quistes de milium, sí es importante que los tengamos en cuenta. Para eso nos sirve mucho la dermatoscopía también. Vemos aquí el cuerpo del molusco y vemos aquí las lesiones vasculares alrededor. Y bueno, ¿por qué tratar? Pues les decía, ¿no? Afecta mucho la calidad de vida del paciente y de repente que al niño le estén diciendo qué tienes o me vas a contagiar o así. Entonces, sí consideramos, sí se le explica al paciente que puede tener autorresolución, pero es mejor tratarlo. El tratamiento es con curetaje. Hay muchas opciones de tratamiento. Curetaje es la más eficaz. Personalmente yo es lo que prefiero. ¿Por qué? Porque estoy viendo que ya se está yendo el molusco y que ya no va a quedar nada ahí. Ujú. Hay personas que prefieren criocirugía, a mí se me hace muy agresivo. Y hay una nueva técnica. Antes se vendían, por ejemplo, las curetas que traen el filo y entonces cuando tú quitabas el molusco, lastimas al paciente. Hay una nueva técnica que se describió en el 2020 en donde previa anestesia, con una aguja ya sea de 30 o dependiendo del tamaño del molusco, ponchas, digamos, como la bolsita del molusco y ya sacas suavemente con una cureta, les llaman curetas de Fox, si no mal recuerdo, y ya no lastimas tanto al paciente y no deja cicatriz, porque también de repente se puede pasar y puede dejar cicatriz. Crioterapia se necesitan ciclos y a veces hay hipo o hiperpigmentación residual y duele mucho. También se ha utilizado ácido tricloroacético, al 35%, se tiene que utilizar con cuidado, un dermatólogo, ácido salicílico también como para secar la lesión, 5-FU, cantaridina. Cuando los pacientes no aceptan el tratamiento con curetaje, a mí me gusta mucho utilizar solución de hidróxido de potasio. Dependiendo la edad, va a ser el porcentaje o si es paciente atópico o no. Es todas las noches por unas 2 a 3 semanas y se reevalúa. También se ha descrito uso de tretinoína, adapaleno o ácido aminolebulínico. Y bueno, el impétigo, que es una infección en la piel muy frecuente en niños, es una infección superficial. Sin embargo, pues también es importante distinguirla y abordarla adecuadamente. Tenemos dos tipos. Tenemos el no ampolloso y el ampolloso. El no ampolloso generalmente es el que está en zonas periorificiales y es causado principalmente por Staph aureus, en un menor porcentaje por Streptococcus pyogenes. Y el buloso, que es provocado por Staph aureus y por sus toxinas. El impétigo no ampolloso se ha visto que es muy frecuente en preescolares y escolares, una discreta predilección por hombres que en mujeres y el contagio es por contacto directo. Se ha visto que también puede contagiarse por fomites y es mucho también de climas tropicales o climas calurosos como el que tenemos ahora. Factores de riesgo, pues una mala higiene, inmunosupresión en algunos pacientes, que no necesariamente tiene que ser una inmunosupresión sistémica, simplemente tener una piel seca también nos va a hacer que tengamos riesgo de que tengamos infección. Bueno, la etiopatogenia ya tenemos, generalmente es secundario a un trauma o una piel muy seca, hay exposición de proteínas de la piel, empieza a haber adhesión bacteriana y la infección. Cuando es primario, que generalmente se encuentra en zonas periorificiales, pues nada, lo tenemos ya como vimos en las imágenes previas. Secundario puede ser en cualquier parte del cuerpo y sobre una dermatosis preexistente. Y el cuadro clínico característico es que empieza, a veces no, como es tan superficial la ampolla, no se ve. Entonces se erosiona y queda una costra melicérica, que es muy característica. La infección se puede extender y puede haber eritema alrededor y puede quedar una hipopigmentación residual, pero generalmente como las ampollas son superficiales, curan sin dejar cicatriz.
Y bueno, aquí tenemos un ejemplo del primario, que es en zonas periorificiales, y pueden ustedes distinguir perfecto la costra color miel, ¿no? La costra melicérica. En ocasiones puede haber adenopatías y generalmente no hay síntomas generales, a diferencia de otros. Aquí tenemos, miren, aquí se ve súper bien la costra melicérica. Y el impétigo ampolloso, en cambio, es provocado por Staph aureus y aquí sí hay liberación de toxinas exfoliativas. Entonces, es muy importante el diagnóstico rápido porque también nos puede llevar a síndrome de choque tóxico estafilocócico y el paciente puede caer en sepsis. Es esporádico, se ha visto que es más en pieles inmaduras, ¿no? En pieles prematuras, que son más susceptibles a infecciones. Son pacientes que han estado internados por mucho tiempo. Este sí se asocia a síntomas sistémicos. Y tenemos que son también vesículas superficiales, pero aumentan muy rápido. La diseminación es rápida. Las ampollas son flácidas. Dejan erosiones secas, no tanto como el otro tipo de impétigo, y generalmente es en áreas intertriginosas. Eso es como muy característico de un paciente hospitalizado que empieza con lesiones en ingles o en axilas. Em, no se hace costra gruesa en este tipo de impétigo como en el otro. No hay eritema circundante y las lesiones curan más rápidamente. Sin embargo, sí hay mucho riesgo de afección sistémica. Y bueno, estas son las lesiones. Este es muy característico. Cuando trabajaba en hospital público, sí veía muchos pacientes que incluso uno estuvo a punto del choque séptico. Se puede encontrar leucocitosis, el diagnóstico es clínico, hay exudado debajo de la costra, pero como les digo, es muy débil la costra. A veces, en ocasiones no se ve la mayoría de las veces y se puede hacer cultivo para valorar la sensibilidad. El tratamiento pues es la higiene, limitar la diseminación. Y bueno, si tenemos un paciente con infecciones de repetición, es importante evaluar y tratar aportadores nasales, ¿no? En la familia. Se recomienda, por ejemplo, cuando no es muy extenso, cuando es un impétigo costroso o el de zonas periorificiales, utilizar mupirocina cada 8 horas, 7 a 10 días o ácido fusídico. Casos más complicados, más extensos, utilizar antibióticos sistémicos o incluso en el impétigo ampolloso, pues ya utilizar de entrada sistémico mejor antes de que no lo podamos alcanzar. Y bueno, como conclusiones, considero que, bueno, un diagnóstico acertado como médico de primer contacto que son ustedes influye mucho en el pronóstico del paciente y cómo vaya a ser la evolución y vaya a ser el seguimiento. Es muy importante, igual que ustedes platiquen mucho con el paciente acerca de la patología, de qué es lo que sigue en el tratamiento. Y un eje muy importante, si se dan cuenta, en todas estas lesiones, dermatosis que hemos platicado, son los cuidados generales, ¿no? Yo siempre digo, buen jabón y buena crema. No es que utilicemos los más caros, pero sí jabones que tengan un pH ácido, porque el pH de la piel es ácido, cremas sin fragancias, que sean humectantes y la mejor crema, acuérdense que pues es la que se pone el paciente, la que más le gusta, siempre y cuando no tenga fragancias. En climas de repente calurosos o en zonas húmedas, utilizar más presentación de loción. En zonas más secas o en invierno, utilizar más presentación de cremas que vienen generalmente en tarro por lo untosas que son. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta plática. Muchas gracias por su atención.